¿Todo bien? Gracias. Yo también estoy muy bien. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Esperar, me falta la pianista. ¿Les parece si arrancamos orando antes de empezar a cantar los temas que tenemos preparados acá con los chicos? Que tienen preparados, yo la verdad que arrancamos orando y nos predisponemos a arrancar esta reunión. Señor papá, te damos gracias por hoy estar un día más acá, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos, Señor. Gracias porque dentro de todo la vorágine que vivimos en nuestra vida cotidiana, Señor, se nos hace normal venir un domingo acá, juntarnos en familia, Señor. Agradecidos por eso, Señor. Agradecido por poder disfrutar libremente de tu palabra, Señor, y porque esta iglesia puede tener las puertas abiertas todos los días, Señor. Sabemos que eso es algo que tenemos que valorar. Te agradecemos por todo esto y te pedimos que sigas cuidándonos y previniendo la reunión como vos quieras. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿les parece si nos ponemos de pie para cantar? Nos quedamos de pie ya porque hoy nos gusta cantar sentados. Pancito, apagamos la luz esta de adelante. Primero tema que vamos a cantar se llama Salmo 23, que es de mis temas preferidos. Y aparte a los músicos les sale muy lindo, así que espero que ustedes lo puedan disfrutar y cantarlo como una oración que tiene una letra muy profunda y también puedan disfrutar de lo hermoso que tocan ellos.
Pueden sentarse si quieren un toque. Si quieren me pueden acompañar en una parte, un versículo de la Biblia que está en Mateo 6, que, bueno, es Jesús hablando en el Sermón del Monte, ¿no? Y que creo que particularmente para mí es de los que más me gustan. Para mí el Sermón del Monte es como un instructivo casi para nuestra vida, ¿no? Para los cristianos, que no es por Jesús, es lo que más me gustan. Mateo 6:25, no sé si lo podemos tener ahí, yo lo tengo en la tele. Dice Mateo 6:25, lo leemos en ET. Por eso le digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Seguimos, Juancito, hasta el final. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir solo un momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. Y yo pensaba, la verdad, un poco estuve leyendo esta semana este versículo, y la verdad que un poco vivimos en la vorágine de la vida con las preocupaciones diarias, con la economía, ¿no? Con qué será mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos. Y está bien ocuparse en eso, pero Dios nos manda a no preocuparnos, ¿no? Y con todo este versículo y todo, a mí se me venía como en nuestra vida como Jesús la respuesta a todo, ¿no? Yo pensaba, digo, es eso, ¿no? Jesús es un poco la respuesta a todo, nuestras preocupaciones, a todo lo que muchas veces no sobrepensamos, ¿no? No sabemos para dónde salir, ¿no? La respuesta siempre es Jesús. Así que los invito a cantar el próximo tema, se llama Jesucristo Basta. Si quieren se pueden poner de pie, que me gusta más como estar parados. Y lo cantamos muy fuerte con una oración.
este pensamiento vamos a predisponernos a tomar la cena, ¿no? A recordar algo tan lindo que es el sacrificio de la única persona que fue perfecta en el mundo, hizo el sacrificio de morir por todos nosotros que éramos totalmente imperfectos para que hoy tengamos una relación tan linda y tan cercana con Dios, ¿no? Así que si les parece le voy a pedir a Ani y a Cris si nos pueden ayudar a repartir la cena. Y a Cris y a Tati si vienen también así le dan una manita. Oramos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde por este tiempo en tu presencia, Padre. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque desde el corazón, Padre, podemos adorar. Como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias porque hacemos memoria de todo lo bueno que haces a diario en cada una de las vidas, Señor, de los presentes, Padre. Gracias, Señor, por estar tan presente, Señor, en cada momento. Pero, Padre, ahora nos vamos a disponer a participar de estos símbolos y por medio de él hacer memoria, Señor, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, en él nosotros encontramos reconciliación contigo. Señor, y paz a nuestros corazones. Es algo, Padre, que la vida no nos pudo dar, Señor. Vivimos buscando eso y jamás lo conseguimos, Señor. Pero cuando conocimos a Jesús, Señor, esa paz, Señor, se hizo una realidad en nuestra vida. Una paz que proviene de ti. Pero somos conscientes, Padre, de que todo esto costó esfuerzo y sacrificio, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz de tu Hijo, Señor. Por ello te agradecemos, Señor, y en esta tarde, Señor, por medio del pan y de lo que bebemos, Señor, hacemos memoria de él, Señor, de su cuerpo y de su sangre. En el nombre de Jesucristo lo hacemos. Amén. También vamos a estar pasando la ofrenda, que bueno, es darle un poquito de lo mucho que él nos da, ¿no? Para que pueda continuar con su obra en este lugar. ¿Querés orar en esa ofrenda? Decí, Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Nos das tantas cosas, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que tenemos. Gracias por la salud, gracias por la vida que nos das, gracias, Señor, por el sol, por el cielo, gracias por esta familia hermosa que tenemos en el Amparo también, gracias porque nos provees de trabajo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, algunos menos, otros más, momentos difíciles también a veces, pero siempre estás presente, Señor, y estás cubriendo nuestras necesidades. Gracias, Señor. Hoy queremos dejar también en este tiempo de ofrenda, porque consideramos que todo es tuyo, Señor. Como cantamos, solo Cristo basta, es todo lo que necesitamos para vivir y realmente se cumple en nuestra vida, Señor. La plenitud que tenemos cuando te tenemos a ti, Señor, supera todo.
Gracias, Señor. Queremos dejar también esta ofrenda para que tú la multipliques, para que pueda llegar a las personas que más lo necesitan, Señor, para que nos des un corazón dadivoso, para que nos enseñes, Señor, a pensar que hay otras personas que necesitan también de nuestra ayuda monetaria. Ayúdanos a ser generosos con el otro, a poder ser dadivosos, a sentir que vos nos das para compartir. Y esa es nuestra modalidad en el amparo. Por eso queremos, Señor, dejar esta ofrenda también en este tiempo para que tú la puedas multiplicar. Gracias por este año, por todo lo que nos has dado a través de la fundación, porque has cubierto muchas necesidades de muchas familias, de muchos adolescentes, de muchos niños. Gracias porque estás presente. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora sí, antes de darle lugar a Lucas, vamos a cantar el último tema que tenemos preparado, que se llama Santo por Siempre. Te invito a ponerse de pie nuevamente. Vamos a poner esta luz. Gracias. Cantaremos
Ya se pueden sentar, así que gracias chicos, salió hermoso. Ahora sí, le vamos a dar lugar a Lucas. Vamos a orar por Lucas. Antes que nada, le vamos a dar lugar a los más pequeños, a los niños que pasen a su clasecita. Hasta 25 años pueden ir con Cris. Vamos a orar por Lucas. La verdad que antes de arrancar estaba muy contento y reflexioné y decía, la verdad que Dios nos cuida mucho y nos regala cosas muy buenas, ¿no? En general en nuestra vida. Y a esta iglesia particularmente este último tiempo le está regalando 2 nuevos pastores que la verdad que oramos y le agradecemos mucho a Dios por su vida, Lucas, y por la de Sandrita. Gracias por ser lo que son para nosotros y porque todos los días podemos sentir el abrazo del amparo, ¿no? En ustedes. Así que gracias. Oramos por Lucas y que Dios nos esté compartiendo lo que nos quiere decir a través de él. Señor, papá, te damos gracias por esta reunión, Señor, gracias por este momento que estuviste guiando todo, Señor, por estas hermosas alabanzas que pudimos cantar, Señor, gracias por los músicos, Señor, porque son gente que se prepara en la semana, Señor, y están predispuestos a hacer tu voluntad, Señor, y te sirven de una manera muy linda, Señor, gracias por ello, bendecido, Señor. Hoy particularmente te pido, Señor, por la vida de Lucas, Señor, gracias por su vida, Señor, porque es de bendición para nosotros, gracias por ser un gran líder para todos nosotros, Señor, porque es un gran pastor, Señor. Y te agradecemos porque vos siempre le hablás, Señor, y le pones cosas muy lindas, Señor. Te pedimos que hoy esas cosas que vos le pusiste en su corazón nos las pueda estar comunicando y contándolas a nosotros, Señor, y que nosotros tenemos un corazón dispuesto a escucharlas, Señor. Te agradecemos por esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes familia, ¿cómo están? Muy bien. Qué lindo poder alabar a nuestro Dios, juntarnos, ¿no?, en libertad y tener este tiempo especial, ¿sí?, de compartir ahora un poquito de sus palabras. Voy a mirar el reloj así después Walter no me reta. Hoy quiero que leamos un pasaje, ¿sí?, va a estar todo en un solo pasaje que está en Hechos 17, desde el versículo 16 hasta el 34. Bueno, esta historia habla de Pablo en Atenas, ¿sí? Pablo llegando a la ciudad de Atenas. Para dar un poquito de contexto, Pablo en su tercer viaje misionero, ¿sí?, viene pasando por distintas ciudades. Y todo le va bien a Pablo, ¿no?, porque es el apóstol, porque no le puede fallar nada, ¿no? Bueno, no, dice que en Filipos está preso, ¿sí? Cae preso, ocurre el milagro de la cárcel, no sé si recuerdan un poquito. Y después de esto, él se presenta en Tesalónica, ¿sí?, que es otra ciudad, y después en Berea. Bueno, lo que hacía el apóstol Pablo era presentar, ¿sí?, mediante las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ¿sí?, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía Pablo, es el Cristo, es el Salvador, ¿sí? En Berea recibieron el mensaje, ¿sí?, esto está en el capítulo 16, pero en Tesalónica se armó un alboroto, ¿sí? Los judíos que no creyeron, dice que armaron como una turba y querían sacarlos del pueblo, ¿sí?, a ellos. Eso ocurre ahí en Tesalónica, el alboroto de Tesalónica es conocido así, y le hablan de Pablo y dicen que son estos que trastornan al mundo, ¿sí? Pablo traía esta verdad de que Jesús era el Salvador, de que en él se habían cumplido las profecías, pero algunos judíos no creían y se generó un gran alboroto, ¿sí? Este es el contexto en el que Pablo continúa su viaje, ¿sí?, y se presenta en Atenas. Llega a Atenas, que en ese momento era la capital intelectual del mundo greco-romano, ¿sí?, en ese momento. Era donde por ahí se juntaban a debatir ideas, ¿sí?, a debatir pensamientos. Digamos que era el centro intelectual, imaginémoslo de esa manera hoy en día, ¿no?, que tenía gran prestigio, ¿sí? Ya no era una potencia militar ni política, es decir, no tenía gran poder, porque ahora Roma estaba quizá ejerciendo sobre ellos y los dominaba. Pero ahí, en ese lugar, venían estudiantes de todo el imperio, ¿sí?, para formarse en filosofía, para formarse en retórica, en artes. Era como una universidad, ¿sí?, de ese mundo, digamos, del mundo antiguo. Una ciudad que estaba llena de templos, ídolos y cultos, ¿sí? Y había varias escuelas de filosofía. Y entre ellas las que se destacaban eran las de los epicúreos y las de los estoicos.
Bueno, un breve repaso para que sepamos dónde estamos parados, ¿sí? Ahora vamos a leer el pasaje que está en Hechos 17. En esas culturas el estoicismo todavía sigue vigente. En este tiempo hubo como un resurgimiento de la cultura estoica, ¿no? Me hiciste acordar, Walter, primero tenía que explicar un poquito qué creían, ¿no? Estas dos ramas de la filosofía. Así entendemos un poquito más el contexto, ¿sí? Bueno, estaban por un lado los epicúreos, ¿sí? Y la idea central que ellos tenían era que la meta de la vida era alcanzar la felicidad mediante el placer, ¿sí? Entendiendo el placer como una vida ajena al dolor, ¿sí? Eso era la idea principal que ellos tenían. Y buscaban la tranquilidad del alma. Vieron que Cristian anunció hoy en un momento, habló de la palabra paz, y que recibimos eso a través de Dios, ¿no? Que Dios es la fuente de nuestra paz. Bueno, por ahí va a ir el mensaje. Las creencias principales que ellos tenían era que no creían en un Dios personal que se involucrara en la vida de las personas, ¿sí? Y que si los dioses, bueno, justamente si existían, en caso de existir, no se iban a acercar a nosotros ni relacionarse con nosotros. Por otro lado, rechazaban el miedo a la muerte y al castigo, ¿sí? Al castigo divino. Aconsejaban una vida simple, moderada y serena. Pensemos todo esto que es la base de ellos y lo que Pablo después le va a decir, ¿sí? Después estaban los estoicos, ¿sí? Que la idea principal de ellos era que la meta de la vida era vivir de acuerdo a la virtud, a la razón y a la naturaleza, ¿sí? Manteniendo el control sobre mis emociones. Esa era la forma en que ellos creían, ¿sí? Y sus creencias principales eran que creían en un Dios racional, en un Dios, en una especie de fuerza que ordenaba todo, ¿sí? Y que la felicidad se alcanzaba aceptando las cosas que yo no puedo controlar. Bueno, hasta ahí un breve repaso de lo que significaban estas ramas de la filosofía, ¿sí? Del mundo en donde se encontraba Pablo y hacia quién iba a dirigir él este mensaje. Ahora vamos a leer, ¿sí? Está en Hechos 17, a partir del versículo 16 hasta el 34. Dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? En ese lugar, el Areópago, ellos discutían y debatían las ideas que después de alguna manera iban a ser validadas, ¿sí? Es decir, bueno, en esto se puede llegar a creer. Iba por ese lado. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino que en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho.
porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, la idea ahora es reflexionar, ¿sí?, sobre este pasaje poderoso, cómo Pablo presenta a Jesús de una manera extraordinaria. Yo me quedé fascinado cuando vi cómo Pablo le mataba a cada punto de ellos, ¿no? En cierta manera ellos tenían esta búsqueda, pero Pablo creo que le respondió todas las preguntas. Solamente de manera anecdótica, creo que mencionan a 2 o 3 personas que creyeron, no mencionan a muchos, ¿no? Uno creería que esto para Pablo significó con poco éxito por ahí, porque no se convirtieron multitudes, pero sí a partir de ahí arranca la primera iglesia en Atenas, ¿no? Así que la semilla que Pablo sembró tuvo sus frutos más adelante. Bueno, en primer lugar, quería que leamos el versículo 22, y leyendo este pasaje, bueno, lo que a mí me llamó la atención y lo que Dios me mostró fue poder revisar, ¿sí?, la actitud que tuvo Pablo al predicar a los atenienses. Ellos estaban entregados a los ídolos, ¿no? Creo que era para cualquiera de nosotros muy condenable, quizá. Quizá cada uno de nosotros se plantaría ahí y señalaría, diría, ustedes están adorando al Dios equivocado, ustedes están haciendo las cosas mal. Bueno, Pablo no toma esa actitud, ¿no? Sino que el versículo 22 dice, en todo observo, ¿sí? Él observó que ellos eran bastante religiosos. Y la idea, bueno, es poder revisar un poquito la forma en la que Pablo les predicaba, ¿sí? Pablo pudo valorar su búsqueda de Dios en primer lugar, ¿sí? Aunque esta búsqueda quizá estaba siendo errónea, ¿no? Ellos no estaban adorando a Dios directamente, pero a pesar de eso, Pablo pudo valorar eso, ¿sí? En el versículo 23 le dice, a quien adoran sin conocerle. Y yo pensaba, qué seguridad que tenía Pablo en su fe en Jesús, que no tuvo la necesidad de tirar abajo el pensamiento del otro, ¿sí? En ningún momento él pisotea o dice, no, pero ustedes están equivocados o están errados. Imaginemos que era el apóstol Pablo, creo que estaba preparado para decir eso, creo que tenía el conocimiento. Pero sin embargo, él no dejó que ese conocimiento le nuble la vista, sino que pudo actuar con gracia, ¿sí? Eso fue lo que me llamó la atención. Dice que su espíritu se enardecía, ¿sí? Y en otra versión dice que como que se conmovió al ver una ciudad entregada a la idolatría. Ahora más adelante vamos a revisar un poquito este concepto, pero quizá hoy los ídolos que se adoran no son como en la antigüedad, ¿sí? Pero se sigue idolatrando hoy en día. Y tenemos otras cosas que idolatramos, que ponemos en primer lugar. Bueno, dice que su espíritu se enardecía. ¿Alguna vez escucharon este concepto de estar lleno del espíritu? Pareciera que cuando estamos llenos del espíritu, no sé, como que estamos caminando sobre el aire, ¿no? Cuando estamos llenos de Dios, cuando tenemos una relación bien íntima con el Señor, como que yo por lo menos siento que todo me sale bien, ¿no? Que voy ahí elevado en el aire. Pero para Pablo el hecho de estar lleno del espíritu no generó esto de señalar o denunciar en nombre de estar lleno del espíritu, ¿no? A veces uno termina despreciando quizá el resto porque se siente que está lleno. Bueno, a Pablo no lo llevó a actuar con gracia. Así es como debería funcionar en nosotros, ¿no? Cuando estamos llenos del espíritu deberíamos estar llenos de gracia. No confundamos este concepto, ¿sí?, de quizá de tener conocimiento o de tener una cierta religiosidad con estar lleno. Eso no es estar lleno, ¿sí?
Pablo, lleno del Espíritu, no se plantó ni denunció, sino que lleno del Espíritu pudo observar, pudo ver esa búsqueda que ellos tenían de cierta manera del sentido. Pablo actuó con gracia, ¿sí? Pudo ver esta búsqueda y no condenó su idolatría, sino que le dio un sentido. Miren cómo Pablo observó en ellos que incluso citó a uno de sus poetas, ¿sí? Dice, yo sé que uno de sus poetas dijo esto, linaje suyo somos, ¿sí? Yo lo estuve buscando y era un poeta que se llamaba Arato, ¿sí? Él escribió y hablaba acerca de esto. Entonces Pablo se profundizó tanto, ¿no?, en lo que ellos creían y le menciona esto. Usó esto con un sentido, ¿sí?, para presentarle al Dios no conocido. La idea en el primer punto, hermanos, es no confundir esto, ¿sí?, la llenura del Espíritu con la religiosidad, ¿sí?, que no nos lleve. Esta idea de que todo lo que está por fuera de lo que yo creo o lo que yo acepto como verdad es condenable, ¿sí? En primer lugar, que podamos identificar eso. Fíjense que en el capítulo anterior, la religiosidad lo que hizo fue llevar a los judíos a echarlo de la ciudad, a Pablo. Así actúa la religiosidad en nosotros, ¿sí? Ellos intentaron perseguir a Pablo y es lo que pasó en Tesalónica, ¿sí? Como cierra el primer punto, esto, hermanos, que el Espíritu nos ayude hoy a discernir si estamos viviendo de esta manera y a poder llevar el Evangelio de Jesús con gracia. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene a quien llevarle a Jesús, porque quizá vemos la necesidad de esa persona, quizá vemos la búsqueda de esa persona, que quizá está caminando sin sentido, que quizá está buscando en otras cosas. Bueno, llevemos a Jesús, anunciemos la buena noticia, pero hagámoslo con gracia, ¿sí?, con amor, como lo hizo Pablo en este lugar. En segundo lugar, me llamó la atención el versículo 25, a partir del 24, Pablo dice esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En estos dos versículos Pablo da todo el sentido que tiene nuestro servicio, ¿sí? Entre comillas dice como si necesitase algo. Muchas veces nos puede pasar que vivamos nosotros de esta manera el servicio. Yo los animo a todos que puedan encontrar un espacio donde servir al prójimo, donde servir a Dios. Pero a veces lo hacemos con un corazón equivocado. A veces quizás vivimos el servicio como si fuera una empresa, ¿no? Hoy estoy en este lugar, a veces pasa, no sé si les pasa, que hablan con quizá otro hermano y el año que viene voy a estar en otro lugar, como que voy ascendiendo, voy buscando mejores lugares. Bueno, el servicio de Dios no lo ve de esa manera. Así sea poder servir un vaso de agua, si uno lo hace con el corazón correcto, tiene su recompensa, ¿sí? Y Dios lo ve con buenos ojos. Por eso quería pensar un poquito, ¿sí?, cambiar el paradigma de cómo vivimos nuestro servicio. Y entender, en primer lugar, yo quiero aclararles, ¿no?, que me encantaría que todos podamos encontrar un lugar donde servir, pero que Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere nuestro corazón, en primer lugar, ¿sí?, que nuestra vida dependa de Él. ¿Vieron que dice, el pasaje dice, que Él como si fuera que Él necesitase algo? Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay un montón de cosas, hermanos, que escapan de nuestras manos, ¿sí?, que solamente dependen de Dios. Y muchas veces vivimos así el servicio, ¿sí? Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Revisar en segundo lugar es, quizá, cómo estoy viviendo mi servicio. Quizás si está siendo una carga para mí es porque lo estoy viviendo por ahí con un corazón equivocado. Quizá tengo que reordenar un poco mis prioridades y poner en primer lugar al Señor, ¿sí?, que Él sea el Señor de mi vida, que Él ocupe el primer lugar. Y después, en consecuencia, seguramente voy a buscar servirlo y servir a mi prójimo. El tercer punto y el último es esto. Quería hablar un poquito acerca de la idolatría moderna, ¿sí? Como hablábamos al principio, en la antigüedad quizá existían templos, quizá existían esculturas hechas por los hombres, pero hoy en día
vivimos de otra manera, ¿sí? La idolatría. Y para reflexionar un poquito de esto, vamos a darle el significado de la idolatría, ¿sí? La idolatría es cuando algo, incluso bueno, se convierte en el centro de tu vida, ¿sí? En la fuente principal de identidad o seguridad, y que incluso se termina convirtiendo en una dependencia, ¿sí? Mi vida depende completamente de eso. Y yo me anoté 2 ejemplos comunes que hoy podemos vivir como idolatría, pero no sé si a alguien se le ocurre uno, lo puede mencionar con libertad. ¿Qué ídolos modernos podemos llegar a tener? El celular, mirá, Joel me apuntaba lo mismo. El celular puede ser, a ver, ¿qué más se les ocurre? El trabajo, ahí va, ese yo me lo anoté. Ahora vamos a describir un poquito eso. La tele. Las redes sociales, ¿qué más? La tele. La tele, ¿no? Uno quizá examina las horas que le dedica a ciertas cosas y yo lo hice, hagan ese ejercicio, me puse a pensar en un fin de semana cuántos minutos de fútbol miro. Y a veces por ahí, viste, te ves 4 partidos, 5, que no está mal, ¿no? Que es algo bueno, que no sé, uno se divierte. Pero de repente cuando me pongo a pensar en el tiempo que le dedico al Señor, ahí es cuando veo que es donde está el problema, ¿sí? La idea es que cada uno hoy pueda examinarse, ¿sí? A sí mismo. A mí me pasó, me examiné, se los comparto en confianza esto. Por ejemplo, me pasó con el tema de mirar un poquito de fútbol y que cada uno hoy pueda examinar esto. Yo me anoté 2 ejemplos comunes, ¿sí? Esto que decía Ani, el trabajo y el éxito, ¿sí? El éxito del trabajo. Relacionado un poquito con el individualismo, ¿no? Es algo que tratamos, que hablamos varias veces. Y es así, se puede volver lo más importante hasta el punto de sacrificar mi familia, mi salud y mis valores. Terminamos siguiendo la corriente que este mundo nos vende, que es, si no soy exitoso, no valgo, ¿sí? ¿Les pasó a alguno? Bueno, contéstese para sí mismo. Ese puede ser un ejemplo común de una idolatría que hoy estemos viviendo. En segundo lugar, yo me anoté el dinero, ¿sí? ¿Les pasó a alguno? Quizás muchos no tenemos mucho dinero, viste que uno tiene un poquito, pero podemos llegar a idolatrar el dinero, que en sí no tiene nada de malo tenerlo. No te me rías, Fer, por favor. Yo porque ella controla mi dinero. Claro, vos estás libre de la idolatría del dinero. Perfecto. Bueno, acerca del dinero, que no tiene nada de malo tenerlo, pero sí poner mi fe en el dinero. Miren esto, no tiene nada de malo tener dinero, pero sí